Hola, esto es Recursos Humanos con Calle y hoy discutiremos un tema que me han solicitado bastante y es, llevo 5 años en la empresa y mi jefe todavía no me aumenta el salario. Entre esto y otras cosas más vamos a hablar hoy, pero agradecemos a nuestro auspiciador Renova, porque si de líderes en la tecnología se trata, puedes comunicarte con Renova para administración de beneficios, nóminas, recursos humanos y otras cosas. Su número de teléfono es el 787-273-6682, 273-6682. Saludos y gracias por sintonizar un día más Recursos Humanos con Calle. Pues sí, mira que muchas veces me han dicho, pero mira Jessica, ya llevo 10 años, 5 años, yo no sé cuántos más en la compañía y estoy con el mismo salario que cuando me contrataron. Eso y muchas cosas más vamos a hablar hoy y nos acompaña la doctora Ilia Rodríguez. ¿Cómo estás, Ilia? Hola, bien, ¿y tú? Encantada de estar aquí contigo. Gracias a ti por acompañarnos y que toda esta experiencia nos vaya a dar mucha información hoy. Pues mira, Ilia, tú sabes que sí, que me han escrito incluso al inbox de Recursos Humanos con Calle muchos empleados con las inquietudes de que o llevan mucho tiempo con el mismo salario o que se han acercado a su supervisor y le han solicitado un aumento de salario y no lo han tenido, etcétera. Y pues yo quiero dejar saber, ¿verdad? Hay algo que es bien claro y vamos a discutir cómo se plantean, ¿no? Se trabajan esas estructuras salariales y paquetes de compensación. No obstante, es bien importante destacar, ¿no? Que la ley, ya sea estatal y federal, pues no requiere o no es mandatorio ante un patrono que haya un aumento de salario o cada cierto tiempo o simplemente que lo haya, ¿no? Sí, la ley obviamente habla de algunos estatutos en cuanto a lo que es un mínimo federal en Puerto Rico, entre otras cosas, y igualdad también salarial, que incluso hubo una ley muy reciente en Puerto Rico. No obstante, no es una obligación legal de un patrono, siempre y cuando esté en cumplimiento con lo que requiere el salario mínimo en Puerto Rico, de aumentar ese salario, ya sea anual, cada 5 años o lo que fuese. En lo que tú conoces, ¿no? Y en el tiempo que llevas trabajando en la industria de recursos humanos, Ilia, ¿con qué frecuencia tú has escuchado, has visto por ahí que los patronos aumentan sus salarios o revisan sus estructuras salariales? Bueno, Jessica, son dos conceptos distintos, ¿verdad? Correcto. Una cosa es el salario, el aumento de salario para el empleado, y otra cosa son las estructuras salariales. Desde el punto de vista de salario, cada compañía, ¿verdad?, tiene su propia filosofía, práctica, política de cómo compensa a los empleados. Y compensación es un tema también que es más amplio, es más allá del salario. Correcto. Están los beneficios y otras cosas que la organización puede proveer al empleado, que es una inversión de parte del patrono y que el empleado también tiene que considerar cuando analiza, ¿verdad?, todas esas bondades que tiene de la compañía, más allá de solamente la paga del salario básico. Desde el punto de vista de estructuras salariales, ¿verdad? Hay compañías que contratan, ¿verdad?, expertos que se dedican continuamente a monitorear las prácticas de compensación en el mercado, las presentan en el mercado y las compañías también pueden contratarlas para estudiar las prácticas de compensación, en particular manejo de aumentos de salario, por decir uno de ellos, para ver unas tendencias de qué es lo que están haciendo las compañías. Especialmente los competidores. En ocasiones, porque la realidad es que cuando manejamos industria, pues... Es los que son de esa misma... Correcto. que ofrecen el mismo tipo de producto o servicio, típicamente. Correcto, y en algunas ocasiones, no siempre, pero pues, por ejemplo, cuando trabajamos en headhunting, ¿no? Y que estamos buscando no necesariamente un candidato que te aplica, sino que yo me quiero llevar de una industria bien parecida, porque pues, obviamente, pues, es mucho a lo mejor menos el tiempo que voy a tener que desarrollar ese candidato, pues entonces precisamente tengo que competir, porque probablemente me lo voy a llevar de un competidor. Claro. Esto de las estructuras salariales también permiten cierto control, ¿verdad?, dentro de la misma industria. Porque a la medida que todas comparten sus prácticas de manera confidencial, porque esto no es que, ¿verdad?, vas a ir por nombre y apellido, hay unas metodologías que los expertos en esto pueden explicar, donde buscan la información
roles que sean similares, o sea, porque a veces las compañías pueden tener unos títulos que se parecen y a lo mejor el contenido del puesto es distinto, o aunque tengan el puesto igual, también hay que validar que estás comparando China con China. Claro. Así que estos expertos se dedican, ¿verdad?, a asegurar que dentro del estudio se recoge información, que sea información compatible, que entonces trae la data relacionada a salarios y otros elementos de la compensación total. Y de esa manera, pues uno más o menos, ¿verdad? Las compañías que reciben esa información de forma confidencial, porque no te dice quién en particular, en qué puesto, sino de forma general cuáles son las tendencias, ya sea de aumento de salarios en promedio, ciertos niveles de paga en los puestos que se encuestan. Y Ilia, dijiste algo que es bien clave, y es porque también, y es importante que los que nos escuchan entiendan, porque a veces nosotros decimos, mira, yo soy un supervisor, por ponerte un ejemplo de producción. Entonces nos queremos comparar con el supervisor de producción de otro lado, que aunque tenemos el mismo título, no necesariamente tienen las mismas tareas. Entonces eso es parte de lo que los ejercicios, ¿no? Y estas encuestas hacen, validar que tu supervisor de producción sea igual o bien parecido a nivel de responsabilidades con el otro. Porque entonces a veces tenemos, y eso a mí me pasa muchísimo, y algo que fíjate que los candidatos pueden preguntar, porque es legítimo que en un momento de entrevista digan cuáles son las funciones, realmente cuáles son las responsabilidades, yo superviso, yo no superviso, cuánta gente superviso, porque todo eso va a depender definitivamente al final del día cuál va a ser el plan. Al final del día hay que ver el diseño de ese puesto, ¿verdad? Que implica qué tipo de responsabilidades tiene, 2, la complejidad que tiene el realizar las responsabilidades de ese rol, ¿verdad? El contexto donde se da y las cualificaciones que tiene que tener la persona para ejercerlo. La educación, la experiencia, aspectos técnicos, conocimientos técnicos, certificaciones de cosas técnicas, porque también entre las distintas industrias varía el mismo rol, aunque tenga el mismo título, como tú muy bien dices, pues puede variar. Así que si la complejidad de un supervisor en una industria versus otro es mayor que en otro, pues a lo mejor en la otra industria recibe mayor compensación que en otro. Eso sin mencionar la diferencia de lo que es local versus lo que es multinacional. Y eso es otro tema que, este tema es bien... bien amplio. Sí, es bien, pero es bien, ¿cómo te digo? Puede ser un poquito incluso que pues difícil, ¿no? Y cuando digo difícil, porque a veces en los locales, pues las personas trabajan y trabajan mucho. O sea, obviamente a veces trabajan, a veces hasta mucho más. Y cuando digo mucho más es porque ya hoy día las cosas han cambiado, pero incluso antes a veces había las multinacionales tendían a tener una estructura tan, ¿verdad?, segregada en funciones y todo, y a veces en lo local, pues una persona tiene que hacer tres posiciones, y entonces cuando te comparas en salario, pues definitivamente, ¿verdad?, pues ya esto es un secreto a voces. Lo local, pues comúnmente puede que pague menos que una multinacional, y eso lo quiero discutir porque es importante, pero antes de llegar a eso, hablaste de, ¿verdad?, de estos expertos que se dedican a hacer estos planes, ¿no?, y estas encuestas, y pues someter toda esta información, donde también se considera obviamente el costo de vida. Esto es algo que también es bien importante para poder tomar una determinación de cuánto debe ser una estructura salarial responsable. No obstante, están los empresarios pequeños o medianos que no acostumbran a participar a lo mejor en este tipo de ejercicio, porque pues obviamente pues también sabemos que tiene un costo. Entonces, ¿cómo ellos se pueden nutrir o que ellos tomarían en consideración para hacer una estructura que sea viable, que sea competitiva, a lo mejor, ¿verdad?, para sus empleados, por ejemplo? 2 cositas. Uno, si bien es cierto, tú traes el comentario, ¿verdad?, que a lo mejor en algunas industrias o en un tipo de negocio luce que en un puesto una persona pues hace más, recibe menos compensación que en otro. Hay que mirar también el tamaño de la organización, ¿verdad? Lo que genera, ingresos y demás. Y toda esa capacidad que logra la organización acumular en la medida que va vendiendo sus productos y servicios, ¿verdad? Y se va complejizando. Así que hay que tener mucho cuidado también de que tienes que comparar organizaciones similares en complejidad, en volúmenes, en estructuras, para hacer una evaluación justa de qué roles tú comparas, ¿verdad? Así que eso es un punto importante. Con respecto al segundo punto,
No, y yo creo, Ilia, que otra cosa, antes que no mencioné, yo creo que tiene que ver también mucho la persona, porque, por ejemplo, hay personas que si tú lo miras y definitivamente el volumen de negocio y las finanzas del negocio te van a permitir, a lo mejor tú dar un programa de aumento anual, y tener mayores, ¿verdad? Beneficios, entre otras cosas. No obstante, sin embargo, yo he escuchado no, las he tenido de frente en entrevistas donde han pasado por un sinnúmero de compañías muy grandes, multinacionales, pero o que las han cerrado, o que como precisamente son unas multinacionales, pueden manejar ciertas posiciones remotos y se les hace muy fácil decir, mira, ya esta posición la voy a manejar desde headquarter, o si tú la quieres te tienes que venir para acá. Entonces cierran la posición. Y he tenido entonces las personas en mi oficina que me dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero saber de una multinacional, yo prefiero una local que todo está acá y me da más seguridad, por ejemplo. Eso que todo depende también de la persona. Correcto. Y pues a lo mejor tener ese pay cut o tener a lo mejor un menos de salario, pero una seguridad de que pues y esto lo hemos visto por varios años, ¿verdad? Que sí, por ejemplo, lo que es el sector aquí farmacéutico en Puerto Rico, que obviamente antes había muchas más de las que hay ahora, y todas estas personas han visto todos estos cambios y toda esta, ¿verdad?, cesantía. Pues a veces te dicen, mira, yo estoy consciente que aquí me voy a ganar mucho menos de lo que me ganaba acá, pero yo tengo la tranquilidad y la seguridad que es una compañía local, pero muy seria, muy sólida, y aquí yo puedo estar hasta que me retire. Sí. Yo creo que es un punto Así importante. que eso va a depender de la persona. Correcto. Yo creo que es un punto bien importante, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene que considerar qué es lo que él quiere hacer, qué le apasiona, ¿verdad? Y dónde lo quiere hacer. Y cuál es el contexto, ¿verdad? Donde lo quiere hacer. Ciertamente, ¿verdad? Salario es un tema y compensación en general es un tema que depende de muchos factores. Ahí, uno de los aspectos también bien importantes es el aspecto de carrera, ¿verdad? Como tú bien dices, pues las organizaciones son con fines de lucro, están las que son sin fines de lucro también, que tienen su propia dinámica distinta. Entonces las personas pues tienen que tomar decisiones sobre su vida. Como tú bien dices, pues a lo mejor el puesto me impactaron, no existe ahora, no tengo trabajo, o me ofrecieron otro que no me interesa, ¿verdad? Porque puede ser hasta con igual paga, de igual manera no me siento con esa conexión y con ese deseo de aportar desde ese puesto. Pero siempre la decisión de trabajo, si te quedas o no con tu patrono, va mucho más allá de salario. Hay unos componentes de beneficio que también para muchas personas son bien importantes. Mira, para muchas personas es bien importante el plan médico. Otro es la flexibilidad en el trabajo, el que yo pueda trabajar desde mi casa de vez en cuando. Si me quiero ir a un sitio a tomarme un café mientras trabajo, pues también es importante. Hay compañías que no tienen esas políticas o esas prácticas y hay otras que las tienen. Así que todo depende, ¿verdad? Y yo creo que en general la fuerza laboral se ha ido concientizando y toma más decisiones con aspectos mucho más amplios que la compensación, que es muy importante y sigue siendo importante definitivamente. Claro, pero que no lo es todo, ¿verdad? A la hora de tomar una decisión. Y ciertamente las industrias todas tienen sus propias dinámicas, no solamente de compensación, pero también desde el punto de vista de desarrollo profesional de carrera y los retos que pueda representar para cada persona y lo que le motive trabajar en algo particular. Claro. Y antes de moverme, porque quiero hablar bien de lo que comprende un plan de compensación, porque es mucho más allá del salario, de lo que conocemos como el salario base, etcétera. Quiero entonces dejar claro, ¿no?, que como mencionaste al principio, cuando yo pido aumento, cuándo van los aumentos, eso va a depender de la política de la compañía e incluso puede variar de año a año porque esto va bien atado a las finanzas de la compañía también. Incluso yo he estado en compañías donde son multi-company, lo que se conoce que tienen un holding company y manejan varias y no necesariamente el aumento va para todas porque las finanzas de cada compañía individual se comportan de forma diferente. Así que para los que preguntan, ¿verdad? Si yo pido aumento o llevo tantos años no me han dado aumento, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? La realidad es que no hay una obligación en ley. No obstante, si vamos a considerar otros puntos antes de mirar moverte, porque hay otras cosas que son importantes aparte del salario, ¿no? Sí, mi recomendación es que tengas esa libertad, ¿no? Y esa confianza de poder hablarlo con tu supervisor o con la persona que está a cargo de este tema. No obstante, no significa que vaya a suceder y es importante porque a veces nosotros pues las expectativas son los que nos hacen daño y cuando digo expectativa es que pienso que porque di la carta o porque llegó tanto tiempo porque estoy haciendo un buen trabajo me corresponde y no necesariamente
no te lo dan porque no estés haciendo un buen trabajo, es porque las finanzas de la empresa no lo permiten, no para todo el mundo. Entonces también pues aquí hay una cuestión de uniformidad. Así que eso es importante. Y otra pregunta que me hicieron es, ¿y qué pasa si yo sometí esto hace 6 meses y ahora es que me contestaron y me lo van a dar? Pero entonces puede ser retroactivo porque es que yo lo pedí hace 6 meses. O sea, esa pregunta es bien importante. So, ¿qué tú contestarías a un empleado que te dice, bueno, yo te la traje la carta hace 6 meses y ahora es que tú me dices que me lo vas a subir? ¿Me lo vas a dar prospectivo o me lo vas a dar retroactivo? Bueno, pues vamos por partes, porque me haces preguntas compuestas y entonces, ¿verdad? Quiero asegurarme de que contesto los distintos puntos. Primero es positivo, es bueno, no hay nada de malo que un empleado vaya a su supervisor y le indique, mira, yo tengo un buen desempeño, lo llevo realizando excelentemente bien de acuerdo al insumo que me dan y los reconocimientos los últimos 3 años. No he recibido un aumento, me gustaría que me consideren si me pueden dar un aumento de salario, ¿verdad? Eso no hay nada de malo con eso. Ahora, el patrono sí es importante que entienda, que conozca y que tenga una postura con respecto a eso, ¿verdad? Si tiene una política, pues más fácil, porque típicamente pues, cuando tienes una política, todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe pues cuándo se dan, si se dan y si no se dan y por qué se dan. Exacto. Y cómo se dan. Entonces, mira, espera a tal mes del año una que vez aquí es que año revisamos. Se considera desempeño y cualquier, ¿verdad? Dependiendo de la compañía, pues pueden haber múltiples razones. Ahora, importante, como tú bien dices, ¿verdad? No hay una obligación de hacerlo. 2, el estado económico de la compañía, pues también es importante. Un tercer punto importante es también el rol. A lo mejor la persona está siendo compensada en un nivel alto dentro de las escalas salariales. La persona está haciendo el mismo tipo de puesto o las mismas responsabilidades no han variado a través del tiempo, por decir. Y a lo mejor la filosofía de la compañía o la política es que si ya estás en el máximo de la escala, no te doy aumento de salario. Correcto. Hay compañías que adoptan la práctica de que si estás en el máximo, pues a lo mejor te considero y te lo doy en bonificación, no aumentándote la base salarial. Buenas acciones, si es que tuviesen ese programa, ¿verdad? Entre otras cosas. Yo creo que lo importante es, en la administración de compensación, la consistencia de los criterios, la consistencia de cuándo lo hace y cómo lo hace, ¿verdad? Y por qué. Y las cantidades también, ¿verdad? Porque queremos asegurarnos que tratamos a todo el mundo de igual manera, consistentemente, y que no vayamos a pecar a veces, porque es natural que desde el lado del patrono, cuando tú tienes un empleado bien bueno y tú piensas que a lo mejor por hacerte esa pregunta asumimos que está molesto, a lo mejor no está molesto, tiene una inquietud muy genuina y la está trayendo, no hay que asumir que si no me está trayendo el aumento, me está preguntando, si no lo hago, se molesta, se me va a ir. Entonces ya nos hacemos estas historias, ¿verdad? De que ya se convierte en un issue de retención y quién me lo está llevando y alguien te está haciendo una oferta, ¿verdad? Y yo creo que los patronos tenemos que llevar estas conversaciones paso a paso y no hacernos historias en la cabeza, ¿verdad? Tenerlo transparentemente y tener claro lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y decírselo y comunicárselo claramente al empleado. Y mientras haya esa transparencia, bien importante. Y aunque no pase, Ilia, porque es importante que a veces el problema es que entonces no le dejamos saber al empleado que no va a haber aumento. Correcto. Y eso no es un pecado, eso no puede pasar, pero hay que decirle al empleado, no, ¿y por qué no va a haber aumento? Sí. Entonces así pues, ¿verdad? Se mantiene toda esa relación transparente. Sí. Puedes ir a la conversación inclusive a tu rol, lo ves evolucionando, hablemos de eso y puedes girar esa conversación, ¿verdad? A cómo ese rol puede evolucionar de manera que hablando así en arroz y habichuela, decir, pero me está dando más trabajo. Bueno, no es cuestión de más trabajo, ¿verdad? Los puestos tienen un valor. Si quieres que tenga más valor, no es cuestión de porque eres tú, es porque ese puesto va modificándose a través del tiempo y adquiere mayor valor porque se vuelve más complejo, mayor responsabilidad, el alcance es distinto. A lo mejor tu trabajo era en una población, ahora aumentas la población, pues claro, es un valor distinto, estás aumentando volumen o complejidad o las dos cosas. La otra pregunta que hiciste, que no se nos vaya del tintero, es la de retroactivo. Yo creo que cada compañía adopta sus prácticas. Yo creo que una sana práctica es hacia el frente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tú vas a afectar la compensación o las finanzas de la empresa, ¿verdad?
Ya para atrás, ya los libros cerraron, ya las cosas se hicieron y, bueno, pues estás afectándole de distintas maneras. Así que yo creo que cada compañía, ¿verdad?, adopta su práctica. Yo pienso que el momento que si no se habló, yo creo que una buena práctica es decirle a la gente, se toma la decisión, lo estamos evaluando, el momento que se decida, el momento que se toman las decisiones, se pone la fecha de efectividad, que será o cuando se toma la decisión, ¿verdad? O a la fecha de la próxima nómina, o siempre puede ser el primero de cada mes. Correcto. La compañía puede, ¿verdad? Tiene la libertad para hacerlo. Tiene la libertad para delinear cuál es la práctica que va a o sea, que a los que me preguntaron, tampoco es una mala idea que le puedan preguntar a la persona si lo quieren aplicar retroactivo. Sí. Porque si el patrón no quisiera, pues lo puede hacer, ¿no? Pero en la práctica, lo que común se hace es que cuando obviamente hay ya la aprobación de un aumento de salario es que se haga, pues sí, prospectivamente. También va a depender, volvemos, del volumen, porque si yo tengo una empresa, ¿verdad?, con bastantes empleados donde pues ya debe estar más estructurado todavía este tema de aumento, pues debe ser uniforme para todos, versus que a lo mejor es una empresa pequeñita, que entonces dártelo retroactivo a ti, lo que tengo son 3 más, pues entonces no hace mucha diferencia, ¿sabes? No haría mucha diferencia si tuviese que darle en algún momento un retroactivo, a otra persona. Sí. Lo otro es que la fecha, la pregunta o la conversación entonces gira, ¿por qué es retroactivo y a qué fecha? Eso es otra conversación, entonces, ¿verdad? No, claro. Lo que pasa es que, yo obviamente pues recojo el insumo de lo que me envían, seguro. Pero yo tengo que ser, ¿verdad?, acá media abogada del diablo a veces, y yo he estado en lugares o en situaciones donde a veces eso se traspapela no quiero decir porque no se le dio la importancia, pero a veces en empresas donde precisamente no está este tema bien estructurado, a lo mejor la aprobación final depende de tantas cosas, y cuando digo o de varias personas, o del presidente de la compañía, porque es una compañía mediana, una compañía pequeña, y él es el que a lo último es el que evalúa. Entonces, poderlo conseguir, y ya desde el principio esto está casi... Sí, le corresponde, se lo vamos a dar hasta el presupuesto. Pero en lo que yo llego allá, pasan 4 meses. Entonces, a lo mejor penalizar al empleado porque nosotros no estamos preparados para a lo mejor hacer este proceso más rápido, pues yo creo que sí, a lo mejor podría ser justo que lo hagan retroactivo. Por eso digo que va a depender, aunque lo ideal, como bien menciona, y a nivel de contabilidad, obviamente, y libros y todo, es que pues no se haga retroactivo, especialmente si son tantos meses. Y otra cosa, Lilia, mira, yo he escuchado por ahí, y esto es bien común en las empresas, ¿verdad? Y son los chismes de pasillo. Y es cuando, por ejemplo, te dicen, no, pero es que a fulanito de tal le aumentaron el salario. Y a mí no. Entonces, ¿por qué a él sí? Porque a mí no. O nosotros hacemos lo mismo, entonces yo veo que le pagan más a la otra persona. Y aquí vamos, ¿verdad?, para la audiencia, a descartar cualquier tipo de discrimen. Estamos hablando de una empresa que no tiene discrimen, que no importa si son mujeres o hombres. Estamos hablando que hay una diferencia, una discrepancia, a lo mejor un poquito en salario en 2 personas que comparten una misma plaza, y no tiene que ver por discrimen. ¿Cuáles podrían ser las razones por las cuales 2 empleados en una misma posición, haciendo casi lo mismo o lo mismo, tendrían diferentes salarios? Bueno, varias razones, ¿verdad? Una persona puede empezar en un puesto con 0 experiencia, por decirte, ¿verdad? Y ninguna exposición al tema previamente. Así que la premisa debajo de eso sería, está aprendiendo, ¿verdad?, en el trabajo mientras lo va haciendo y demás. La experiencia, la educación te añade componentes que puede aumentar la paga en algunos roles, ¿verdad? En unos roles particulares, ¿verdad? O en algunos roles según la compañía, por no ser absolutista. Y esa conversación con el empleado tiene varias dimensiones. Primero, la compensación individual debe ser confidencial. Sabemos que eso no es así. En la práctica eso no es así, no podemos tapar el cielo con la mano, ¿verdad? La gente habla de sus compensaciones, y si le dieron aumento, y si no le dieron aumento, y si fue igual que el mío y que el tuyo y todo eso. Pero partiendo de esa premisa de que es confidencial, esta es la segunda, que cada persona, ¿verdad?, tiene trasfondo distinto, ¿verdad? Y si asumimos eso también, pues la decisión de compensación también puede ser diferente. La experiencia puede ser haciendo lo mismo en una industria más compleja, con unos skills más sofisticados. Así que
está el elemento del puesto, pero también lo que trae la persona al puesto, claro. Y si tienes estructuras salariales, lo importante es que usas las estructuras salariales y que esté definido esos criterios por los cuales tú vas a dar mayor o menor salario a personas que ocupen ese mismo puesto para tomar la decisión correcta. Claro, y cuando hablamos de estructura salarial, que era lo que hablábamos al principio, pero que no se nos escape, entendemos donde hay una escala con una base, con una media y con un tope. O sea que esa persona, siempre y cuando esté dentro de esa escala, pues para los efectos estamos no quiero decir en cumplimiento porque la realidad es que no hay una ley que defina tal salario, correcto, pero es una guía y la persona está dentro de lo que la empresa delimitó para esa posición pero como esa escala. guía también te dice, ¿verdad? Mientras en el espectro de menor salario, probablemente las personas que tienen menos experiencia o no tienen o tienen cierta educación parecida pero no exacta requerida para ese puesto, o las diferentes razones que pueden haber, y las que mientras más te vas acercando al lado máximo, ¿verdad? Pues ya tienes más tiempo con experiencia trabajando en ese rol. Probablemente también de dónde vienes, ¿verdad? De dónde tú vienes manejando. Claro, porque la experiencia no tiene que ser necesariamente de donde tú estás, sino donde la traes de otros lugares también. Correcto, así que todo eso, ¿verdad? Yo siempre digo que la compensación no, en una parte es matemático, en otra parte es un arte. Y yo creo que ahí la parte bien importante es que en la aplicación del arte seamos justos, seamos equitativos, ¿verdad? Y no tengamos ningún elemento de discrimen, ¿verdad? Para asegurar que tomamos la decisión correcta. Que siempre compensación es un tema que desde el otro lado en algunos momentos puede percibirse injusta. Bueno, tenemos que trabajar, ¿verdad? El patrono y el empleado con esa percepción de injusticia y buscar el que se disminuya esa percepción. No quiere decir que vamos a satisfacer en el 100%. Claro, esas son las expectativas que hablaba ahorita. Ganar más dinero. Yo creo que yo no me he encontrado a nadie que me diga, ay, no me puedes pagar menos, ¿verdad? Exactamente. Todo el mundo aspira más y eso está bien y eso es correcto, que todos aspiremos, ¿verdad? A lo que queramos ganar. También tenemos que tener en conciencia que las organizaciones tienen unos límites, ¿verdad? Porque los puestos pues tienen cierto valor. Entonces, ¿hasta cuánto tú vas a pagar infinitamente los puestos? Primero, que económicamente no es viable, y segundo, vas a pagar más algo que realmente es repetitivo y es concreto. Yo siempre he comparado esto como una banda. El artista, mientras va creciendo, va aumentando su show. Y obviamente va a aumentar el salario de los músicos, de los bailarines, de todo lo que está pasando en la producción. No obstante, el cantante siempre es el que va a probar, ¿verdad? Entonces, si tú quieres cobrar como el cantante, pues te toca cantar, ¿entiendes? Entonces eso es lo que a veces yo le digo a los empleados. Llegar al nivel de dominio de esa profesión de cantante, claro, y llegar al mismo nivel de éxito. Exacto, y si te sale, a lo mejor le pasa por el agua al que era tu jefe, pero te toca entonces, ¿verdad? Irte moviendo. Otra cosa que es importante en cuanto a las diferencias de salario, precisamente son los años de servicio en la industria, y lo menciono porque si en efecto hubo, ¿verdad?, por muchos años, o lo hay presente, una estructura de aumento salarial, por ejemplo, anual. Obviamente una persona que lleva 20 años, correcto, pues ha recibido aumento por 20 años, y el que comenzó, por ejemplo, en la base, pues obviamente va a haber una diferencia significativa. Sí. Pero no me quiero ir sin antes hablar rapidito de lo que comprende realmente compensación, para que las personas se vean claro que estamos hablando de salario, un poquito de compensación, pero más allá, ¿qué es compensación? Tenemos salario y qué otras cosas es lo que compone el paquete, como le decimos por ahí, no calle, de compensación a un empleado. Claro, mira, está el salario base, es el primero, ¿verdad? Y el más básico. Están los beneficios, en los beneficios que hay. Si la compañía te provee una herramienta de ahorro para el futuro, ¿verdad? Si te provee algún seguro de vida, médico, si te provee las licencias, ¿verdad? Hay unas que son de ley, ¿verdad? Y hay otras que son marginales. Pero, correcto. Entonces, también tienes que ver, la compañía te ofrece lo mínimo de ley, pero también si te está dando más de ley, ¿verdad? Claro. Los programas de bienestar también, que son una inversión y que van a apoyar
como dice la palabra, tu bienestar, ¿verdad? Todo tú, más allá de una persona que viene a trabajar, también se ocupa de los aspectos psicológicos, físicos, tu salud, ¿verdad? Mental y demás. Programas educativos. Educación, ¿verdad? Adiestramiento. El adiestramiento es costoso, sea interno o sea externo. Eso es una inversión, ¿verdad? No, yo conozco de o programas de estudio. Que tienen programas de estudio, maestría, correcto. Y eso certificaciones también. Correcto. Todo eso también es bien importante. Los espacios de recreación durante horas de trabajo. A eso iba, lo que realmente a lo mejor no tiene un costo tangible, que cheque, tú puedas no lo ves ver. en tu Exactamente, porque a veces, aunque el pago no va para ti, va para la institución, en el caso cuando son a veces programas de estudio, pero tú sabes que te costó tanto, pero que esos beneficios que no son tangibles, que tú no ves el costo, lo que cuestan, pero son beneficios, es parte de la compensación de un empleado. ¿Cuáles son esos? Hasta gimnasio también tiene otro. Y hay compañías que no tienen gimnasio, pero si tú tienen el beneficio de que si tú vas y te matriculas en un gimnasio, te pagan una parte o la totalidad de la matrícula del inicio, o a lo mejor parte de la mensualidad. O sea, todo eso hay que tomarlo en consideración. Y es parte de la sumatoria. Y un patrono, ¿verdad?, que mira estos aspectos de compensación total, debe de tener bien claro todos esos elementos, ponerle un valor ya sea exacto o aproximado, y en el proceso de reclutamiento y de retención y de continuamente mantener a tu empleamanía amarrada psicológicamente a tu empresa y emocionalmente, lo tienes que tener bien claro y comunicar continuamente. Y educado de lo que es un plan de compensación. Y del mismo modo los empleados, antes de hacer cualquier cambio, que a veces pues nos molestamos porque precisamente vamos a la oficina a pedir un aumento y a lo mejor no te lo dan o no es el que tú esperabas, antes de ¿verdad? A veces somos emocionales, ya no quiero trabajar aquí, no me toman en consideración. Pues hay que mirar que hay otros aspectos donde sí pues tienen un valor, y definitivamente es parte de lo que ese empleado recibe por ser parte de esa compañía. Así que yo creo que hemos cubierto bastante de lo que es salario de compensación. Te agradezco, doctora Ilia Rodríguez, gracias por acompañarnos. Espero que no sea la última vez tampoco. Gracias por la invitación. Nos vemos el próximo miércoles en Recursos Humanos con Calle.